¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, como siempre, cada vez que la selección argentina juega un partido por la clasificación al Mundial de Qatar 2022, tenemos la posibilidad de hablar con prestigiosos periodistas de los países correspondientes a la selección rival de Argentina. En este caso, estamos hablando con Eddie Fleischmann de Perú, un gran periodista de fulldeportes.p y de Willax TV, a quien tengo el gran gusto de saludar. Eddie, un gran gusto estar contigo. ¿Cómo estás? Gracias por participar en nuestro canal. Al contrario, Sergio, para mí es un honor que hayas tenido la gentileza de invitarme. Muy bien, Eddie. Bueno, y para comenzar, quería preguntarte cómo llega la selección peruana a este partido con Argentina. Sabemos que ha perdido contra Bolivia el último partido, pero bueno, en general quería saber un poco que me cuentes cómo llega, cómo ves a esa selección, qué posibilidades le ves contra Argentina en el Monumental. Bueno, creo que llega golpeada. Golpeada en varios aspectos. Primero, en el anímico por esta derrota inesperada ante Bolivia. En esta fecha triple, Perú pretendía ganarle a Chile, ganarle a Bolivia en La Paz y después ir con 6 puntos a Argentina a intentar capturar algo, rascar algo, quizás un empate, intentar el mejor partido posible, pero haciendo una cosecha importante antes. Se perdió en La Paz, una derrota que dolió porque la sensación que hubo es que el equipo no mereció perder, que hizo un buen partido en la altitud de La Paz, que tuvo opciones para ponerse en ventaja antes, que el gol llegó casi de forma fortuita, por errores propios, por una cadena de errores propios, pero ese es el fútbol, al final de cuentas. Pero además llega golpeada porque tiene la ausencia de Renato Tapia, el jugador del Celta de Vigo, por lesión, tiene la ausencia de André Carrillo, que es probablemente el factor de mayor desequilibrio que tiene la selección peruana. No está confirmado que pueda jugar Sergio Peña del Malmo de Suecia, que es otro volante importante, un jugador que pesó mucho en la victoria de Perú sobre Chile. Entonces me parece que más allá de que Ricardo Gareca maneja un plantel con algunas variantes interesantes, hay posiciones donde yo sí encuentro que Perú no tiene el nivel competitivo suficiente como para sentir yo, por lo menos como observador, una selección consistente como para poner en riesgo a Argentina. Pero esto es fútbol y no sería la primera vez que Perú le cause disgustos a la Argentina. ¿Cómo se ve desde allí, desde Perú, este momento de la selección argentina? Porque claro, aquí la vemos con mucha confianza, se ha recuperado el idilio con la gente, Messi tiene un respaldo que antes nunca tuvo, un arquero que está pasando por un gran momento como Dibu Martínez, pero desde Perú, ¿qué se piensa de este partido? ¿Cómo se lo toma? Bueno, como la posibilidad de intentar un milagro, una hazaña, porque por lo menos creo que los que estamos involucrados en la tarea de la información diaria y observar permanentemente los partidos, yo en lo personal he visto una evolución muy positiva en la selección argentina desde que terminó el Mundial. Mi percepción estando en el Mundial de Rusia y por la información y por el intercambio que había con colegas de Argentina era que el vestuario y el comando técnico de la Argentina en ese Mundial fue caótico. Eh, y que después del Mundial había muchas dudas con respecto a la continuidad de Lionel Scaloni. Creo que Scaloni ha tenido la gran virtud desde el perfil bajo, desde la humildad, desde la sencillez, desde el trabajo denodado, de encontrar un equipo, de ir afinando piezas y de poder confeccionar una maquinaria que cada vez funciona mejor. Yo ya comentaba que la selección argentina venía cada vez mejor en la Copa América todavía del 2019. La vi mucho mejor en esta y el triunfo ante Brasil me pareció justificado y me pareció meritorio. Y ahora los rendimientos vienen en ascenso y el partido ante Uruguay yo vi una selección argentina impecable en su salida con la pelota, en sus estructuras de juego, en la contundencia, en la variedad, en las alternativas, en la determinación para ir al frente hasta el minuto final del partido, más allá de que el resultado esté resuelto, digamos. Así que yo sí veo con honda preocupación lo que puede hacer el partido del jueves, sin dejar de lado que esto es fútbol y que en una buena noche Perú le puede hacer pasar momentos difíciles a cualquier selección. Creo que el equipo de Gareca ha tenido la virtud
de poder ser competitiva como hacía décadas la selección peruana no era. Y de la mano, no de grandes talentos como hace décadas, sino de un funcionamiento colectivo que Gareca le dio a la selección peruana y que le permitió compensar su ausencia de grandes figuras. Hoy, sin embargo, Sergio, las figuras descollantes que tenía Perú, como Jefferson Farfán, como Paolo Guerrero, están en la parte final de su carrera. No es lo mismo los 32, 33 años que los 37. Y vienen de cirugías. Perú ha encontrado algunas nuevas figuras que le permiten a Gareca todavía armar un equipo que puede tener buenos momentos de fútbol, pero la verdad es que yo veo como clara favorita a la Argentina. Sí se ve con Ricardo Gareca hasta un sistema táctico bastante claro, ¿no? Esto de 4-2-3-1, Perú mantiene eso con un esquema bastante clásico ya hace tiempo. Eh, ¿Cómo se considera hoy el trabajo de Gareca? A nosotros nos llegó la información de que hubo un momento en el que pareció que se estabilizaba un poco, no sé si por factores institucionales o por resultados deportivos, pero que estuvo muy fijo y muy bien y muy considerado hasta hace pocos meses, ¿no? Y que hace unos meses hubo un cierto tambaleo. ¿Es así o tal vez la información que llegó a la Argentina no era del todo correcta? Depende de si tomamos el punto de vista del aficionado, que suele ser más emocional, más hepático y más vinculado al resultado final de los partidos, o si lo vemos desde el lado del periodismo, que también tiene de todo. Claro. Si me lo preguntas a mí, yo le firmaría contrato a Ricardo Gareca hasta el 2026. Mm. Para mí lo que ha hecho Ricardo Gareca con la selección peruana es casi milagroso. El fútbol peruano a nivel doméstico está en este nivel y la selección peruana Gareca la puso en este nivel. La puso muy por encima de lo que es el reflejo del fútbol peruano actualmente. Facilitó la exportación de jugadores, que para Perú no es una tarea cotidiana como para ustedes. Claro. Y entonces, claro, que la selección peruana primero haga las Copas América que hizo, clasifique al Mundial de Rusia, le gane a Croacia, subcampeón mundial, un amistoso con claridad y mereciéndolo, le haga partidos a Alemania o a Países Bajos después del Mundial, y llegue hasta la final de la Copa América de Brasil, no borra, perdón, no se olvida y no puede borrarse por lo de los últimos meses, que tiene que ver, en mi opinión, más con un declive de la calidad del plantel que con una cuestión que tenga que ver con el comando técnico. Es muy bueno lo que estás comentando, porque efectivamente aquí hay un gran respeto por Gareca. Gareca estuvo con chances hasta dirigir a la selección argentina en algún momento, también a Boca se habló otro momento de su regreso al fútbol argentino, a equipos fuertes del fútbol argentino, gracias a esto que ha hecho en Perú, ¿no? A este gran trabajo que ha hecho en la selección peruana. ¿Y por dónde crees, Eddie, que puede molestar Perú a Argentina con el esquema? Es decir, ¿qué es lo mejor que podría hacer? ¿Por dónde podría llegar a generar peligro a Argentina? Porque tradicionalmente el fútbol peruano ha complicado a las selecciones argentinas. La selección peruana ha sido siempre un rival de cuidado para Argentina porque conocemos esta técnica exquisita en muchos momentos de los jugadores peruanos. En este momento, ¿por dónde podría pasar el mayor peligro? Yo creo que en primer lugar hay una cuestión anímica o emocional. Cuando la selección peruana va como favorita, generalmente mi percepción es que se aburguesa, que siente cómoda y que siente que el triunfo va a llegar solo y que no hay que trabajarlo igual que un partido en el que no es favorita. En este caso, nadie da mucho por Perú. Y eso a veces es un factor que condiciona el enfoque, la concentración, el despliegue, el temperamento y la entrega del equipo, la solidaridad del equipo. Eso en primer lugar. En segundo lugar, creo que en la mitad de la cancha Perú tiene jugadores que manejan muy bien la pelota. Entonces, si logra Perú, yo siento que Gareca va a salir de su tradicional esquema 4-2-3-1 y va a armar más bien, diría yo, un 4-1-4-1 o un 4-5-1 directamente, considerando un volante medio central delante de los zagueros, dos interiores mixtos que hagan función de recuperación pero que tienen buen manejo de la pelota, y dos extremos que hagan la labor de la banda para colaborar con los laterales y también animarse a pasar a campo rival cuando el equipo se vuelque en ataque.
Y tiene un centro delantero que creo yo debería ser Gianluca Lapadula, que es un hallazgo del fútbol peruano, no es un producto del fútbol peruano, es un hallazgo en Italia. Y después tiene las posibilidades de utilizar en determinados momentos a Jefferson Farfán, que todavía está, a pesar de haberse recuperado de una lesión complicada, prolongada, mostró contra Chile estar en un buen momento y ser un jugador de jerarquía internacional. Tiene el desequilibrio de Cristian Cueva, un jugador habilidoso. Tiene el muy buen manejo de Yoshimar Yotun, que es un zurdo de buen lanzamiento, de buena pegada. Tiene a Pedro Aquino, que ha estado jugando en muy buen nivel en el América de México, que fue la gran figura, creo yo, ante Chile y que mientras estuvo en La Paz era la gran figura de Perú. Tiene por las bandas alternativas de desequilibrio, por ejemplo, con el uruguayo nacionalizado peruano Gabriel Costa, que podría ser el sustituto de André Carrillo. Yo creo que Perú va a extrañar mucho a André Carrillo porque la habilidad de André Carrillo daña a las defensas en general, porque es un encarador, es un tipo atrevido, fresco para improvisar en espacios reducidos y generar espacios. Pero creo que Perú tiene algunos argumentos para incomodar a Argentina, pero siento yo que la principal labor, yo tengo una visión clara, la selección peruana en los últimos 12 partidos más o menos ha recibido en promedio 2 goles en contra por partido. Es mucho, es mucho. O si te hablo de los últimos 14 partidos, se acerca a los 2 goles en contra por partido. Entonces, yo siento que ante la ausencia de Alberto Rodríguez, que no está y que estuvo en la eliminatoria anterior, zaguero central de altísimo nivel, Perú todavía no encontró la solidez defensiva que tuvo, por ejemplo, cuando visitó a Argentina en la Bombonera y que le permitió arrancar ese 0-0. Sí. Inclusive poner en riesgo hasta el final a la selección argentina, llegándole en algunas ocasiones. Hoy yo creo que el panorama pinta distinto. Argentina creció con respecto a aquel equipo y Perú decayó con respecto a aquel equipo. Entonces, si tú me pides en este momento por dónde puede hacerle daño Perú a Argentina, te menciono lo que te mencioné. Pero creo que en condiciones normales, Argentina debería ser el ganador del partido. Recién hablabas de algo muy interesante, que era el tema del respaldo defensivo, que la estructura defensiva no es la misma que en aquel partido en el que estuve, en la Bombonera en 2018, casi en el final de la clasificación, si no me equivoco, el anteúltimo partido, ¿no? Entonces, una pregunta que surge para muchos argentinos que vemos el fútbol cotidiano es lo de Zambrano, es decir, ¿por qué Zambrano no está tan fijo allí o no se lo ve con tantas oportunidades? Es más, estoy pensando que si Zambrano jugara, marcó un gol frente a River en ese estadio, justamente hace Sí, pocos días. O sea que hasta por ese así es. lado, ¿no? Yo creo que lo que pasa es que con Zambrano, yo diría que el comando técnico de Ricardo Gareca, entre comillas, ha tenido una relación de amor y odio. Porque Zambrano es un jugador cuyas condiciones no voy a descubrir y no voy a desconocer. Un zaguero central que debutó en la primera división del fútbol alemán, en Schalke 04, que pasó por el Eintracht de Frankfurt, que tuvo un paso desafortunado por el fútbol de Ucrania, pero lo hizo bastante bien en Suiza, y después volvió a Sudamérica a través de Boca Juniors. Pero que es un jugador que con la selección peruana ha combinado muy buenas actuaciones y otras en las cuales provocó penales que no debieron ser, faltas que provocaron expulsiones que no debieron ser y que complicaron a Perú, un temperamento que a veces se confunde con violencia, con rudeza. Entonces, hay un instinto en Zambrano de que cuando va en la disputa de la pelota levanta los codos y eso le ha costado expulsión contra Brasil, le ha costado expulsión en Copa América con Argentina y ha tenido algunas actitudes que a veces desde fuera uno tiene la impresión de que es un jugador de grandes condiciones, pero inestable en lo emocional. Entonces creo que para Gareca termina siendo más confiable un defensa central como Ramos o un defensa central como Miguel Araujo, que actúa en Países Bajos, que la irregularidad de Zambrano. Zambrano en una buena noche puede ser el mejor de los tres, pero Zambrano en un instante puede borrarlo todo con una reacción destemplada. Entonces yo creo que pasa por ahí su falta de continuidad.
Sí, 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 está muy claro. Y Eri, ¿qué se juega Perú contra Argentina el jueves? Es decir, ¿cuánto se juega? Porque también puede pasar, como me decías tú recién, yo creo que Argentina va a ganar ese partido en lo normal o en lo esperable. Pero a lo mejor cuando uno hace el cálculo a principios de la clasificación sobre qué puntos perder, a lo mejor no sé, la selección peruana o Gareca o su cuerpo técnico en ese cálculo dijeron, bueno, esos 3 puntos son perdibles. Pero hoy por hoy, en la situación en la que está la selección peruana, ¿cuánto de importante es sacar puntos Nada en es Colombia? perdible. A estas alturas, nada es perdible. Yo coincido contigo. Uno hace un presupuesto y dice, bueno, con Brasil podemos perder de local y visita. Probablemente pierdan todos de local y visita, o la gran mayoría. No se hace una diferencia, una ventaja comparativa con Brasil y difícilmente se hace una ventaja comparativa con Argentina. Pero cuando perdiste de local con Colombia, ya tienes que pensar que por algún lado hay que recuperar esos puntos. Cuando perdiste con Bolivia y esperabas ganarle o por lo menos empatarle, por algún lugar hay que recuperar esos puntos. Perú logró ganar en Quito y eso es una cosecha importante, pero en lo que resta tiene que jugar como local con Paraguay, con Ecuador, se espera sumar todos esos puntos con Bolivia, perdón, tiene que visitar Venezuela y se espera que le pueda ganar a Venezuela de visita. Si no es capaz de cosechar esos puntos, no va a estar en la pelea por el quinto lugar. Y una posibilidad de mantenerse cerca de ese quinto lugar. Hoy Perú está a 4 puntos del quinto y a 5 puntos del tercero. Tan lejos, No está, faltando 7 partidos, no está. ¿no? Pero hay que hacer las tareas. Claro, Entonces Perú se juega mucho. claro. Si pierde, yo creo que va a seguir en la pelea. Pero si gana, no solamente por la suma de puntos, sino sobre todo por la inyección anímica, o si empatara el partido, ganarlo yo lo veo casi utópico. Perú nunca ganó de visita en Argentina y menos en una eliminatoria. Yo lo veo casi utópico, pero empatar el partido no tanto. Yo lo veo como una opción poco probable, pero posible. Y si se diera ese empate, no solo por el punto, sino por la inyección anímica, podría ser favorable para Perú en la recta final de la eliminatoria, ¿no? Muy bien. Y para terminar, Eddie, una pregunta tal vez un poco más complicada, pero es respecto de la relación entre la selección peruana, que parece con un ciclo ordenado de varios años ya de Ricardo Gareca, de su cuerpo técnico, respecto de lo que pasa en la Federación Peruana. Es decir, desde aquí se ve como un gran caos aquello, y que sin embargo, bueno, Gareca intentó una especie de oasis ahí para poder generar un clima diferente y trabajar tranquilo. ¿Cómo pudo Gareca llevar adelante ese trabajo con semejante caos? Si es que realmente es así como digo, ¿no? Voy a hacer un recuento rápido. Perú regresa del Mundial de Rusia, renueva con Gareca y al presidente de la federación, el Poder Judicial lo manda preso por un proceso en su vida empresarial, en fin, Sí, que es ajena al fútbol. sí, Pero asume un vicepresidente que se vio involucrado por un caso de reventa de entradas, de organización de reventa de entradas, que fue sancionado por Conmebol, por lo tanto se demostró su culpabilidad. Para mí es moralmente inaceptable que él siga siendo presidente de la federación y que este directorio continúe, pero ahí está. El torneo peruano tiene 18 equipos en primera división, que es un exceso. Tiene una serie de normas, como por ejemplo obligar a los técnicos a utilizar cierta cantidad de minutos a jugadores menores de 20 años, que en muchos casos no están preparados para la primera división porque el fútbol peruano genera muy poco de su base, trabaja muy poco, a diferencia de Argentina que tiene hasta novena en sus equipos. En los cuadros peruanos, con la pandemia peor todavía, se frenó ese trabajo. Y Gareca efectivamente, junto a Juan Carlos Oblitas, que es el director deportivo, blindaron a la selección. Se encerraron en un predio en el que se enfocan solamente en el trabajo de selecciones. Y ahí han hecho una tarea que a mí me parece encomiable. O sea, Ricardo Gareca, en mi opinión, no ha sido solo el técnico de la selección peruana, es un líder nato. Es comparable a lo que hizo Bielsa con Chile. Creo yo que cambió paradigmas, que cambió conceptos, que claro. cambió la visión del futbolista en lo que debe ser su profesión y que cambió también la concepción del juego para darle privilegio a lo colectivo por encima
de lo individual. Gareca para mí hizo un trabajo impecable y por eso te digo que yo a ojos cerrados le firmaría el contrato hasta el 2026, aunque él no va a querer probablemente, porque va a querer buscar otros horizontes. Pero efectivamente, yo te lo decía, el fútbol peruano doméstico está en este nivel y Gareca lo puso en selecciones en este nivel. Y lo vemos en Copa Sudamericana, en Copa Libertadores, donde es una catástrofe hace 15 años. La aparición de figuras es muy esporádica. Cuando aparece uno con relativa calidad y categoría, emigra, pero vemos a dónde, por ejemplo, van los jugadores de Uruguay, los jugadores de Colombia. Yo no te digo de Argentina y de Brasil. Te hablo de los uruguayos, de los colombianos, de los ecuatorianos, de los paraguayos. Los futbolistas peruanos emigran a la Major League Soccer, a México, o en el caso de un jugador, Tapia, en el Celta de Vigo de España, Luis Abraham, que ustedes lo conocieron en Vélez Sarsfield, que está en el Granada, pero después Peña en el Malmo de Suecia, otros en Arabia Saudí, pero no hay un peruano en la primera división de Italia, no hay un peruano en la primera división de Trauco en la primera división de Francia, uno. No hay un peruano en la primera división de Italia, en la de Inglaterra, en la de Alemania, después de Claudio Pizarro no hubo más. Claro. Entonces, creo que hay una escasez de figuras que se agudiza con la falta de producción local. Perú no es un país exportador y necesita hacerlo. Y yo creo que Ricardo Gareca puede haber influido, pero no va a ser, lamentablemente, no va a ser el que solucione la pobreza de las estructuras del fútbol peruano. Para terminar, siguiendo con Gareca, tengo entendido que es una personalidad incluso en el país, ¿verdad? Gareca es alguien muy reconocido en las calles en general, ¿no? Sí, hay quienes con ligereza le cuestionan algunos resultados porque un cambio lo hizo o no lo hizo, porque en una alineación unos preferían a este y otros preferían al otro, pero Ricardo Gareca, insisto, se convirtió en un líder que iba más allá del fútbol. Cada conferencia de prensa dejaba un mensaje importante para el país, inclusive. En el tema de la pandemia ha sido decisivo para que el fútbol volviera a la actividad, reuniéndose con las autoridades, con el ministro de Salud, con el presidente de turno, tomando el toro por las astas para intentar conducir, inclusive dejando mensajes no solo para el fútbol, sino para el deporte peruano. Te lo pinto de otra manera y quizás de forma más burda, Sergio. Sí. En las últimas elecciones, en las cuales en la segunda vuelta estuvieron Keiko Fujimori y el actual presidente Pedro Castillo, te garantizo que si Ricardo Gareca era una alternativa, ganaba la elección. ¡Qué locura! ¿Tanto? Así lo siento yo. Su nivel de credibilidad y de aceptación es muy grande aquí. Es muy grande. Yo siento que Ricardo Gareca se ganó con todo derecho un respeto por coherencia de mensaje, por coherencia en sus actos, por decisiones correctas, por ejemplo moral. Y no te voy a decir que yo soy un enamorado de Ricardo Gareca porque le cuestiono decisiones. En la fecha anterior de septiembre convocó solo 24 jugadores por una fecha triple y el plantel le quedó corto. Ha tomado decisiones cuestionables en elección de uno u otro jugador, cambios que demoraron, que debieron ser antes y que estaban cantados. No te voy a decir que todo lo hace bien, pero uno califica la conducta de una persona y de un profesional por cosas que van más allá de lo coyuntural y que tienen que ver con lo estructural. Y en ese sentido, para mí, Ricardo Gareca deja un legado en el fútbol peruano. Bueno, muchísimas gracias. Eddie. Ha sido muy claro y muy amable conmigo y con el canal por haber participado. Ha sido un gran gusto realmente tenerte aquí. No va a ser la última vez que conversemos, así que serás un Por invitado supuesto, espero permanente. que no, Sergio, ha sido un placer. Igualmente, igualmente. Te mando un fuerte abrazo y vamos a decirle también a nuestros seguidores que vamos a colocar más tarde todas las direcciones como para seguirte, ¿no? Es decir, por las redes sociales, donde quieran, ¿Cómo después te voy no? a pedir, vamos a colocarlo. Así Perfecto, cómo que, no, te lo voy a pasar y bueno, que veamos un buen espectáculo el jueves. No, no te exacto. puedo desear que gane Argentina, Es mutuo, pero porque iría contra mi naturaleza, pero claro. quizás, mira, ustedes van a estar igual en Qatar, si podemos entre tú y yo arreglar un empate aquí, lo firmo, ¿eh? Lo firmo. No, pero no podemos hacerlo, no podemos hacerlo. Así que bueno, igualmente sí, que es un gran espectáculo. Veo que también eres cultor del buen fútbol, así que bueno, espero que así sea. Un fuerte abrazo, ¿eh?
Un abrazo, Sergio, muchas gracias. Y para ustedes, como siempre les digo, espero que compartan estos videos. No olviden de poner me gusta aquí abajo y de suscribirse. No dejen de suscribirse. Hasta la próxima.